18, estamos de vuelta en este día lluvioso, en este día en el cual, pues tenemos la situación complicada, no solamente es la guerra, sino, como hemos hablado, también tenemos esa huelga de transportistas, sobre todo los pequeños, ¿no?, que al final son los que están sufriendo, y en el cual pues esperemos que el gobierno empiece a tomar notas, empecemos a ver cómo se mejoran los impuestos, se quita burocracia. Pero bueno, esta noche creo que hay una entrevista al presidente, pero por favor, cuando escuchéis que os dice que es que esto es un problema de la guerra, no es así. Esto viene porque el mundo se paró durante entre 2 y 3 meses en función de la parte del mundo en la que estemos. Lo que ha hecho Putin es empeorar una situación que ya veníamos porque la inflación es de mucho antes. Pero bueno, dicho esta cuestión, vamos a hablar ahora con José Manuel Fuentes. Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Encantado de entrevistarte. Hoy es el CEO de Cosmomedia y vamos a hablar sobre el sector, sobre cómo conseguir el kit digital, porque hemos hablado en la anterior entrevista un poco, pero ahora con José Manuel creo que nos lo puede explicar un poquito mejor, porque al otro lado seguramente hay pequeños empresarios o medianos empresarios donde hoy en día tenemos que entender la importancia de estar en el mundo digital, porque si no estás ahí es como que no existes. Totalmente cierto. La digitalización básica, como propone el programa, ya no es una ventaja competitiva, es una necesidad imperiosa. Vivimos en una época, como se dice, no es una época de cambios, es un cambio de época. Y el que no se sepa adaptar a ella, pues acabará desapareciendo. Sí. Perdona, que te he interrumpido. Sí. No, vamos, que es así. Se lleva... Esto no es solo de ahora, llevamos ya unos años en los que los cambios en los comportamientos de consumo pues se van derivando cada vez más hacia lo digital, y con la pandemia pues ese proceso se ha acelerado en 2 años, pues quizás lo que hubiera costado otros 10. Es decir, que se ha acelerado muchísimo. Entonces ahora mismo es imperioso que el que no se haya puesto las pilas, por decirlo de alguna forma, o se las pone ya o al final lo va a acabar pasando muy mal. Y quizás el problema de la pyme es que tienen muchísimo trabajo. Vamos, nosotros somos una empresa, fuera parte de que luego podemos entrar a hablar de ello, fuera parte de nuestros servicios, estamos especializados en pymes. Y sabemos que su día a día es muy, muy, muy sacrificado. Y realmente tienen pocos recursos para pensar en estas cosas, que en muchos casos además pues son complejas tecnológicamente, aunque no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de mentalidad. Pero bueno, cuando no lo entiendes, pues ahí se abre un hueco que te hace más difícil adoptar estas herramientas y estos procesos, que en el fondo lo que hacen es facilitarte el negocio, vaya. Pero aún así pues hay que tener esa visión. Dentro de tus palabras, si te parece, vamos a dar, si quieres, un pasito para atrás, porque cuando decís que ayudáis a las pymes, etcétera, como al otro lado seguramente haya algún pequeño empresario, gran empresario, si te parece, explica un poquito exactamente qué es Cosmomedia, qué servicios tiene, cómo ayudáis al emprendedor o al empresario o a la empresa, porque dentro de lo que tú has dicho, todos los servicios seguramente que vayas a comentar son necesarios para darte a conocer hoy en día en el mundo digital. Mira, si quieres lo uno un poco con el programa, con el kit digital. Sí, perfecto. Porque las 10 soluciones que plantea el programa, como bien se denomina, son, digamos, soluciones de digitalización básicas. Yo creo que hay algunas más básicas que otras, y algunas, digamos, dentro de que todo lo que digitalices, pues bienvenido sea, pero hay algunas que son, los basics son imprescindibles, como pueden ser pues, una página web. Es que, pero aún así todavía hay muchísimas empresas que no la tienen. Y peor aún,
muchísimas más que aun teniéndola no la mueven ni hacen Exacto. prácticamente nada con ella, que eso es lo peor. Hombre, la web es un instrumento de darte a conocer, es un instrumento de negocio que si lo sabes aprovechar, pues es fantástico. Y de hecho, los grandes lo están aprovechando y con eso se abre todavía más una brecha de competitividad entre el pequeño y el grande. Entonces, como te decía, desde las soluciones, digamos, de presencia o que tienen un enfoque más o menos comercial, como pueden ser la web, la tienda online y las redes sociales, luego tendríamos un paquete de soluciones orientadas a la gestión del negocio, como pueden ser gestión de clientes, gestión de procesos, analítica, factura electrónica, y estoy procurando usar el nombre que usa el programa, y herramientas de oficina virtual. Y luego hay dos soluciones orientadas a la seguridad, que son comunicaciones seguras y ciberseguridad. ¿Vale? Entonces, desde luego las más imprescindibles son aquellas dedicadas a la presencia. Si no las tres, porque hay empresas que a lo mejor tener un e-commerce, dependiendo de su modelo de negocio y sus servicios, pues no aplica, pero por supuesto tener una web es que es imprescindible. Y si puedes apoyarlo con una buena comunicación en redes sociales, pues muchísimo mejor. Eso es un imprescindible. Ya dependiendo de tu tamaño, pues muy probablemente una gestión de clientes y proveedores, lo que comúnmente se denomina un CRM, a un poco de equipo que tengas, pues te va a venir muy bien. Eso, por supuesto. Si ya eres más grande y tienes stock, gestionas pues, más negocio y tu empresa es más grande, pues muy probablemente un RP te facilitará mucho la vida. ¿Es verdad que cuestan dinero y es una inversión? Por supuesto, pero luego se amortiza, vamos, en muy poco tiempo. Y sobre todo hay algo muy importante, que todas estas herramientas te dan datos, y datos que son muy importantes para gestionar bien un negocio. Muchas veces en las empresas, y yo me siento identificado con ellas, que no hace mucho implantamos nuestras primeras herramientas, pero a partir de ahí te genera un antes y un después. Las decisiones las tomas en base a los datos, no a lo que tú crees, no a lo que el equipo de comercial dicen o que con mejor o peor voluntad te puedes llevar al huerto. Pero a partir de ahí ya tienes datos y tanto a nivel externo como a nivel interno el negocio, la empresa se gestiona mucho mejor. Y luego ya por último pues están las soluciones digamos de seguridad, ciberseguridad, que como hemos visto en el estudio, pues bueno, de momento despiertan algo menos de interés. Parece ser que la pyme pues no se siente en ese sentido, digamos, vulnerable y tal. Quizás también es cierto que lo que dice el estudio es que las empresas tienen mucho interés en captar clientes, en vender, en esas soluciones. Luego es verdad que las siguientes les interesa gestionar y por último, pues proteger. En el fondo es verdad, si no te va bien, pues la verdad, cuando no sobrevives, un poco te interesa protegerlo. Quizás tiene su lógica. Sí, pero en el estudio no me acuerdo el porcentaje que dabais de que las empresas no daban el paso por lo de la seguridad, pero en empresas que ya tengan, yo entiendo, 30 o 40 trabajadores, es decir, ya tienen que tener una solvencia importante, ya tienen que mover unas cifras de negocio importante. Y es que son en general estas micropymes, podemos decir, las que ya tienen parte de esa venta. Bien, es verdad que quieren más, en eso estamos de acuerdo, pero es que no entienden que desde el COVID ha subido, creo que la cifra era en un 80% la cifra de ciberdelitos, y que es necesario, porque tampoco estamos hablando de que esta seguridad vaya a tener unos costes muy grandes, pero algo hay que meter aparte de un antivirus normalito. Sí, pero mira, te voy a ser sincero, la ciberseguridad pasa por tener las aplicaciones, bueno, en primer lugar, legales. En segundo lugar, actualizadas.
En segundo lugar, actualizadas. Eso es imprescindible. Si el software que usas no es legal, si el software que usas no lo tienes actualizado, pues ya, hombre, si luego tienes otras cosas, pero posiblemente, entre comillas, estás tirando un poco el dinero. Luego actualizar, dependiendo del tipo de software, pues la verdad, en general, ya no es que cueste, y cuando diga que cuesta de dinero, algunas veces pues cuesta esfuerzos. Vamos, te lo digo porque nosotros, a pesar de hacer mucha divulgación en esto y una alfabetización total, pues tenemos algún cliente que se niega a cambiar su XP. Ya. No te digo más. Y Sí, sí. no le convences. Bueno, cuando hablamos de alfabetizarnos, yo que vengo de la parte de la educación financiera, al final hay que quitar esa parte de alfabetización y crear, mecanismos y hábitos que es lo que le hagan cambiar. Lo que pasa es que cuando te encuentras circunstancias así es hasta que no te pase, no vas a espabilar. Y Claro, es cuando... totalmente de acuerdo. Y el problema es que tú, como es tu cliente, muchas veces, claro, te tienes que morder la lengua y decirle, es que ya te lo avise, ¿no? Es mejor callarse para no enfadarle más y escucharle cómo se cabrea y entonces ya buscar soluciones y claro, es difícil en esa situación. Sí, hasta que no tienen algún problema o tal, pues no escarmientas. Bueno, hay que tener en cuenta que, a ver, es que ellos viven a su negocio y esto, el ser empresario, no es full time, como se dice muchas veces, es full life. Ya. Es que le dedicas la vida, el día no tiene horas y cada vez pues hay más problemas, aparte ya de los de COVID y tal, que esto han sido añadidos, los que les toque ahora un poco el tema de Ucrania, que en el fondo te toca Ucrania, pero con todo lo que ello repercute, o venía ya repercutiendo desde antes, con subidas en casi todo, eso al final son problemas añadidos a gestionar un negocio con sus subidas o no subidas, o con su evaluación de costes y demás. Y a todo esto hay que añadirle una regulación cada vez más... No sé, la verdad, es una crítica, pero es que es así. Cada generación de políticos le sumas 3 o 4 leyes más. Pues chico, al final, el negocio, los que tenemos voluntad de empresarios, en el fondo tienes voluntad de ayudar y de ofrecer un servicio a alguien. Sí, Evidentemente pero lo pone más quieres cobrar, difícil. pero todo lo que sea normativa y tal, la verdad, no es que no nos guste la normativa, es que no es nuestro negocio. La tienes que cumplir, por supuesto, pero es que cada vez más, y una norma más, y una norma más. Y chico, al final es que te levantas el día y hasta las 4 no has empezado a trabajar para ti. Al final has estado cumpliendo normas, algunas veces, algunas absolutamente peregrinas. Entonces, cansa y te quita el foco de lo realmente importante. Sí, antes de seguir un poquito con esta idea, me gustaría preguntarte, tú como empresa que os dedicáis a hacer páginas web, etcétera, toda esta labor, ¿por qué crees que a las empresas aquí habría, se podría contratar de dos formas, ¿no? Una a vosotros que le lleváis todo el paquete o bien incluir un profesional en plantilla, en el cual en el día a día pudiera ir realizando a lo mejor no todos los servicios, pero bueno, unos cuantos. ¿Por qué hay todavía esa barrera, esa resistencia a dar ese paso? Es decir, ¿es por precio entre las distintas... es decir, me refiero, el coste que cuesta ese servicio, ¿lo ven más como gasto en vez de verlo como una inversión en el cual tú inviertes esa cantidad en unos profesionales que eso te va a llevar, no en el corto, porque sabemos que tú cuando empiezas a hacer tu página web, redes sociales, bien es verdad que puedes pagar por anuncios, etcétera, pero no va a ser, oye, lo hago ya esta semana y la siguiente ya estoy doblando, sino que es un proceso entre orgánico y no orgánico, pero que al final eso te va a repercutir en aumentar posiblemente tus clientes y encima en ese cliente que es el que realmente te gusta, no en cualquier cliente. Sí. Entonces, ¿por qué crees que hay todavía esa dificultad, esa barrera? Mira, yo si la empresa no tiene un tamaño mediano alto, yo creo que buscar a un profesional que controle de todo, vamos, si lo encuentras ya le pueden cuidar.
Porque el marketing digital es, y solo hablar de marketing digital, no te voy a hablar de otros conceptos de digitalización, Sí, sí. es muy amplio. La cantidad de conocimientos que hay que tener, muy amplio y muy cambiante. La cantidad de veces que cambia el algoritmo de Google a lo largo de un año a la hora de elaborar los contenidos. Entonces tienes que saber de hacer un buen copy, de escribir textos, de escribir copies, de diseño, de luego gestionar las campañas. Bueno, yo lo veo después de un montón de años de experiencia, pues bueno, logras tener un equipo que en el fondo todos saben en general de todo, pero aún así nosotros trabajamos mucho en equipo e intentamos tener personas especializadas en cada una de las tareas. Con lo cual, yo creo que no nos merece la pena tener una persona en plantilla. Sale muchísimo más barato contratar a una agencia. Al final, una de las ventajas del marketing digital es que pagas por lo que recibes o recibes por lo que pagas. Quiero decir que puedes segmentar muy bien tu inversión. Con lo cual, desde pequeñas cantidades, y nosotros que estamos especializados en pymes, en algunos casos cuando hablamos con compañeros de otras empresas que trabajan otros segmentos, son ridículos. O sea, estamos hablando de menos de 200 euros al mes por hacer contenidos, por campañas en algunos casos de pago, pues igual, de menos de 100 euros y tal. O sea, por pequeñas inversiones puedes tener ya tus pruebas. En el fondo, de todas maneras, todo esto, a ver, no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de mentalidad. La tecnología lo que hace es que te facilita esos cambios. No hace falta ser un especialista. Nosotros tenemos cursos de digitalización para el empresario y no le queremos hacer un especialista en SEO porque no es su trabajo. Su trabajo será gestionar un restaurante o un centro de belleza o ser dentista o lo que sea. No es su trabajo hacer SEO. Él sí que puede tener unas ideas de que el SEO existe, de qué se puede conseguir con el SEO o con el SEM o con lo que sea. Vale, entonces, es una cuestión de mentalidad y las herramientas digitales lo que te hacen es, te facilitan ese cambio. Si no tienes esa mentalidad, pues no hay nada que hacer. Y en muchos casos, la pyme es cierto que como tiene pocos recursos, es muy impaciente y quiere unos resultados muy inmediatos. Y marketing es sembrar. Sembrar hoy el marca para recoger a través de la autoridad que creo en unos meses, no es inmediato. Marketing es prueba y error. Sí. Aun sabiendo nosotros que tenemos años de experiencia en gestionar una campaña de un mismo sector, pues los clientes son diferentes, sus autoridades son diferentes, sus servicios son diferentes. Entonces, bueno, yo creo que falta un poco en la pyme esa mentalidad, yo diría casi de innovación. Porque una de las ventajas que da todo lo digital es que te facilita la innovación. Sí, pues José Manuel Fuentes, CEO de Cosmomedia, muchas gracias por participar. Tenemos que terminar aquí la entrevista. Como siempre, si estáis al otro lado y queréis una agencia de comunicación que os lleve las cosas como las está diciendo un profesional que sabe, que lleva tiempo en el mercado como José Manuel Fuentes, recordar, como Cosmomedia. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a ti, Sergio. Pues nada, igualmente. Nos despedimos ya hasta mañana. Espero que tengáis un buen día y nos vemos.